Cuando oramos al Señor se rompen cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ninguna sombra ha podido apagar tu luz. Ningún enemigo es tan poderoso como tú, Dios con nosotros. La batalla vencida está, hemos vencido ya. Vamos a cantarlo fuerte todos juntos. No existe arma que te haya podido derrotar. Ningún enemigo se apoderará de tu verdad. Siempre estás con nosotros. La batalla vencida está, hemos vencido ya. Muéstrame lo imposible. No hay un monte inmovible
Mira, el día miércoles yo les mencioné, los que estuvieron, ¿verdad? Les mencioné la importancia, creo yo, por las escrituras. Hay cosas que son importantes por el Señor. La relación que nosotros tenemos con su palabra es muy importante para Dios. La relación que nosotros tenemos con su iglesia, que es la novia, es muy importante. La relación que tenemos con los hijos de Dios es muy importante. Cómo estamos relacionando los unos con los otros. Es importante. Nosotros que somos padres que tenemos más de un hijo, nosotros estamos siempre queriendo ver que nuestros hijos están en paz, que están respetando el uno y el otro, que hay amor en la familia. Nosotros queremos ver eso. Y yo creo que Dios también quiere ver que nosotros, entre los hijos de Dios, estamos bien los unos con los otros. Amén. Entonces, pero hoy y los domingos vamos a estar viendo lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? Una pregunta: ¿cómo te relaciones con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿La consideras la máxima autoridad en tu vida? ¿La aceptas? ¿La abrazas? Amén. Porque para Dios es muy importante la relación que nosotros tenemos con su palabra. Cuán bienaventurado es el hombre que en la ley o la palabra del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Te deleitas o te deleitas en ella? ¿Es tu deleite la palabra de Dios? ¿O es una carga? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Salmos 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Es dulce como la miel a tu paladar la palabra de Dios? En la cultura judía, los rabí besaban los pergaminos con la palabra de Dios mientras que declaraban el Salmo 109, 103. Que dulce a mi paladar es tu palabra, Señor. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos puede transformar si tenemos buena relación con la palabra de Dios. Amén. La semana pasada la pastora Claudia nos habló y nos enseñó acerca de la iglesia tibia, autosuficiente. Una palabra con mucha confrontación, enfrentamiento a la vida del creyente y hijo de Dios. La palabra de Dios. La iglesia tibia y autosuficiente no tiene una buena relación con la palabra de Dios. No tienen relación con la palabra de Dios. Porque la pregunta, el otro lado de esta conversación es si la palabra de Dios es solamente otro libro lleno de historias bonitas, buenas sugerencias, palabras interesantes, pero a veces es un inconveniente
Y cuando es un inconveniente, bueno, en ese caso es opcional. La palabra de Dios es para yo determinar si aplico o no aplico la palabra de Dios en mi vida. Se aplica a algunas personas, pero no a todos. Y por supuesto, mi caso es muy diferente que el caso de otros. Entonces, como es mi caso un poquito diferente, puedo optar por obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Es opcional. Son sugerencias. Puedo escoger la palabra que me guste y descartar los que chocan con mi personalidad o mi forma de pensar, actuar y vivir mi vida. Eso lo puedo dejar a un lado. Esta es la manera, la relación que la iglesia tibia, autosuficiente, va a tener con la palabra de Dios. Algunos otros van a decir simplemente, no me importa lo que dice la palabra. No me importa. Soy grande, mayor de edad, puedo vivir mi vida como sea, porque mi Diosito es amor. Me comprende. Me entiende. Tengo una relación diferente con el Señor. Él me deja desobedecer su palabra porque me ama. Así no es la relación que los hijos de Dios deberíamos tener con la palabra de Dios. Si realmente la palabra nos va a transformar, es necesario tener una relación diferente con la palabra de Dios. Amén. La palabra en el griego es la palabra logos. Quizás algunos de ustedes han escuchado de la palabra griega logos, ¿verdad? Logos, la definición griega de logos es de aquello por lo que se expresa el pensamiento interior. La manera en que nosotros comunicamos. Palabra hablada o escrita, a menudo con un enfoque en el contenido de una comunicación, materia o cosa. La palabra es un título de Cristo, que vamos a ver aquí en un momento, que enfatiza su propia deidad y la comunicación de quién es Dios y cómo es. La palabra logos tiene tres usos principales en el Nuevo Testamento. Logos en su significado estándar, lo más común, designa una palabra, un discurso o el acto de hablar. Logos. Logos en su significado especial se refiere a la revelación especial de Dios a las personas. La revelación especial de Dios a las personas. Logos en su significado único personifica la revelación de Dios como Jesús, el Mesías. Y entonces podemos ver de que la palabra logos en el Nuevo Testamento, en el griego, es una palabra bastante común, pero a la vez muy especial. Muy especial, porque tiene una aplicación única, identificando a Cristo Jesús como el verbo, la palabra, el logos de Dios. Y eso vamos a ver, Juan capítulo 1, si tiene su Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a ver qué dice aquí, porque ocupa mucho la palabra logos en estos versículos que vamos a leer. Juan 1:1 dice, en el principio
existía el verbo logos, y el verbo logos estaba con Dios, y el verbo logos era Dios. El verbo logos estaba en el principio. Lo que yo hice aquí en mis notas es cuando dice él, como en versículo 2, él estaba en el principio, él se refiere al verbo logos, la palabra de Dios. El verbo logos estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Todas las cosas fueron hechas por medio del verbo logos, y sin el verbo logos nada de lo que había sido hecho fue hecho. En el verbo logos estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, el apóstol Juan. Este vino como testigo. Juan el Bautista. Está refiriendo a Juan el Bautista, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, por medio del verbo logos. Y el mundo no lo conoció. Y los que pertenecen al verbo logos, vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el verbo logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí en Juan 1 hay mucha referencia a logos como la encarnación de Dios, la encarnación de la palabra de Dios, porque es la palabra verbo, es la palabra logos, se refiere a la palabra de Dios que desde un inicio, desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, ahí estaba la palabra de Dios. Y cuando Dios iba a crear este mundo en el principio, con la palabra de Dios, declaraba sobre el abismo, sobre el desorden, sobre todo lo que estaba. En ese momento él abrió su boca y declaró y dijo: sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios que formó y creó el mundo que nosotros estamos viviendo, donde nosotros estamos viviendo ahorita, planetas, universo. La misma palabra se hizo carne y vino aquí a la tierra y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para darnos dirección. Como dice aquí, logos en su significado único personifica la revelación de Dios como Jesús, el Mesías. La palabra es un título de Cristo, o el verbo es un título de Cristo que enfatiza su propia deidad y la comunicación de quién es Dios y cómo es.
el propósito, la razón por lo cual el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es para enseñarnos cómo es Dios, quién es Dios. Y por medio de su palabra, por medio de su palabra, por medio de su palabra, nosotros podemos conocer y ser transformados para poder ser más como Cristo Jesús en todo sentido de la palabra. Hemos sido llamados para ser transformados. Amén. El Señor no salvó la vida de ninguna persona para permanecer igual. Para entrar al reino de una manera y permanecer en la misma condición, la misma mentalidad, la misma condición del corazón, sino que nos llamó para poder ser transformados. El mismo apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, también escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, la pastora y nosotros, yo, hemos estado compartiendo ya al final del año pasado acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, capítulo 19 de Apocalipsis es el broche de oro de la palabra de Dios, el plan de Dios, la historia que nosotros podemos ver. Porque ahí nosotros podemos ver el nuevo, la nueva tierra, el nuevo cielo, todo lo que el Señor está haciendo, el plan perfecto del Señor, nosotros podemos ver en Apocalipsis. Y en capítulo 19, el mismo apóstol Juan escribe lo siguiente. Él dice, y vi el cielo abierto, versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Nosotros aquí, que cantamos aquí al final, Fiel y Verdadero. Él vendrá. Amén. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo, Logos de Dios. Y el ejército que están en los cielos, vestido de lino fino, blanco y limpio, les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada. También representa la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi rey. Ese es mi rey humilde, que cantamos también acerca del rey humilde. Pero en algún momento él va a regresar con la palabra de Dios, arma principal, saliendo de su boca para juzgarnos según su palabra. Por eso la relación de nosotros es muy importante con la palabra de Dios, porque la palabra es lo que sale de la boca de nuestro rey. Con la palabra de Dios seremos juzgados. Se va a determinar la condición de nuestro corazón, de nuestra vida, según la palabra de Dios. La palabra escrita, la palabra hablada y la palabra viva. Porque todos son el verbo logos de Dios, escrita, hablada y viva. Porque la palabra de Dios es viva. Dice
Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de los filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es algo para vivir, porque es vida. La palabra es vida. Amén. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a qué cosa? A tu palabra. Salmo 119 tiene la fama de ser el libro o el capítulo más largo en todas las escrituras. Salmo 119 también, y a veces nosotros miramos eso, me toca leer Salmo 119. Como que nos va a tomar todo el día, ya puede terminar todo ese capítulo en 5 o 10 minutos. Cada versículo del Salmo 119 tiene referencia a la palabra de Dios. Se refiere a preceptos, la ley, la palabra, y tiene un sinnúmero de otras referencias allá que nosotros necesitamos entender de que este Salmo 119 es un homenaje a la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Entonces, no debemos de tener temor, temor de Salmo 119 simplemente porque está larga. Y hay secciones, son 8 versículos. Bla, 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 bla. 8. Y que cada uno tiene un autor diferente. Y cada bloque de 8 versículos tiene un autor diferente. Y todos escribiendo la importancia de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Dice 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo. ¿Cuántos han sido nacidos de nuevo? ¿Cuántos han recibido Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos han creído en su corazón y confesado con su boca? Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible. Es decir, ¿cómo hemos nacido de nuevo? Mediante ¿qué cosa? La palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es algo que nos da dirección para vivir la vida. Si nosotros queremos ser transformados por la palabra de Dios, vamos a vivir la vida según lo que nos orienta la palabra de Dios. Y en esta serie vamos a ver de que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no obedecemos su palabra, realmente somos mentirosos. ¿Qué significa eso? De que en realidad no somos hijos de Dios. Sino es difícil obedecer su palabra, porque la indicación es de que los hijos de Dios obedecen su palabra. Y los que no son hijos no obedecen su palabra. Entonces, vuelvo a preguntar, porque es una pregunta muy importante, algo para reflexionar. Un año nuevo. ¿Cómo te relacionas con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu relación personal con la palabra de Dios?
es la máxima autoridad en tu vida. La aceptas, la abrazas, te deleitas en ella. Es dulce como la miel a tu paladar. O es simplemente algunas sugerencias, cosas que yo puedo optar por creer, obedecer. Si me conviene, está bien. Si no me conviene, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Es algo que tú anheles leer, meditar en ella, guardarla en su corazón? Bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Es tu deleite la palabra de Dios? Póngase de pie conmigo. ¿Es tu deleite esa palabra? ¿Es tu anhelo conocer Dios por medio de su palabra? ¿Esta palabra gobierna en su vida? ¿Dirige sus vidas? ¿Dirige sus pasos? ¿O es simplemente algo que, pues, ni modo, que estoy en la iglesia, ni modo, tengo que? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Examina su corazón. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, examina. Como un cirujano. Como un cirujano, él va a entrar, va a cortar, va a separar. Lo que son las intenciones de su corazón. Él va a buscar cómo discernir y ayudarte a entender su corazón. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Examina el corazón. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? La palabra de Dios nos debe transformar. Debemos de ser diferentes en un año que estamos el día de hoy. Debemos de crecer sobre el tiempo. Si nosotros somos diligentes con la palabra de Dios, y a veces no es hacer todo de una sola vez, pero poco a poco. ¿Cuál es la cosa que yo necesito poner en orden el día de hoy? Y al tener esta área ordenada, según la palabra de Dios, ok, Señor, ¿cuál es? ¿Qué sigue después de este? Porque yo estoy aquí en tu reino para poder ser transformado. Yo soy una vida transformada. Nadie aquí sabe mejor la transformación que Dios ha hecho en mi vida más que la pastora. Porque ella me conoció antes de servir, antes de que yo estaba sirviendo a Cristo. Ella me conoció como pecador y incrédulo, perdido en el mundo. Ella conoce lo que Dios ha hecho en mi vida. Y
mucho lo que el Señor ha hecho en mi vida es por las oraciones de ella. Y eso me ha ayudado a transformar. Porque no ha tirado la toalla. Ha estado fiel conmigo. Y hemos crecido juntos. Pero Dios es un Dios que transforma la vida. Su palabra nos puede transformar. Pero nosotros tenemos que entregarnos como un sacrificio vivo a la palabra de Dios para que esta palabra nos pueda transformar. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos ante su trono el día de hoy porque creemos en tu palabra y necesitamos que su palabra sea algo real para nosotros, para vivir nuestra vida según tu palabra, para poner en orden nuestra vida y honrarte con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras acciones, con todo lo que somos. No importa si es inconveniente. A veces la verdad es inconveniente. Pero nosotros deseamos tu palabra y ver tu palabra en nuestras vidas, provocando cambios y transformaciones que nadie puede negar. Que hay un Dios vivo, hay un Dios real, hay un verbo, logos de Dios que transforma vidas, que es común, pero a la vez muy especial y único. Gracias, Señor, por el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos el patrón sobre lo cual nosotros podemos honrarte y conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar ahorita para aquellas personas que quizás no tienen relación con Cristo Jesús. Vamos a orar todos juntos y vamos a decir: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, el verbo logos de Dios. Por medio de tu palabra, la semilla de tu palabra, soy salvo. Yo declaro el día de hoy y confieso mis pecados, mis debilidades, mis flaquezas, mis iniquidades. Yo necesito un Salvador. Necesito alguien que me puede transformar. Yo recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Recibo tu palabra en mi vida para cambiarme y transformarme. En el nombre de Cristo Jesús te honramos y te glorificamos. Amén y amén. Amén, amén. Damos un aplauso al Señor por su grandeza y su palabra en este lugar. Amén. Pueden tomar sus asientos.